Muy buenas tardes. En esta ocasión nos encontramos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo con nuestro invitado especial, Gerardo Roa, que va a estar compartiendo con nosotros aspectos sobre su perfil intelectual y que le ha llevado a realizar estas grandes reflexiones. Recordar que Gerardo Roa es doctor por la Universidad de Atlanta, se doctoró en el año 2013. Por igual hizo un máster en la Universidad País Vasco y por supuesto a su línea de investigación o sus grandes reflexiones han girado en torno a la lingüística, al estudio del discurso, el discurso académico, entre otros aspectos que conectan directamente con los problemas actuales relativos a la educación en la República Dominicana. ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, Vladimir. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí un grato honor. ¿No? El honor es nuestro tenerle acá. Cuando observaba su perfil, cuando veía, ¿verdad?, esa línea de investigación que usted durante décadas ha venido desarrollando, puesto de que ha escrito decenas de libros, siempre vinculado, por supuesto, como decíamos, al análisis del discurso, a la lingüística, yo siempre me preguntaba, pero ¿y qué es lo que ha motivado a Gerardo Roa enfocarse en estos aspectos? Y yo siempre he entendido de que para poder de alguna manera darle respuesta a estas inquietudes intelectuales siempre se hace necesario mirar hacia atrás, remontarse quizás a la adolescencia y a la niñez y empezar a realizar reflexiones en relación a cuáles fueron esas principales lecturas, cuál fue esa infancia, para así poder colocar en su justa dimensión esos aspectos e inquietudes. Efectivamente, nací hace mucho tiempo en las Matas de Farfán, San Juan de la Maguana, en un hogar muy humilde, de padres que no eran universitarios, pero tenían un criterio muy claro con relación al desarrollo humano, al desarrollo profesional, y estaban totalmente convencidos de que la única forma lícita de poder salir de la pobreza era a través de los estudios y del trabajo. Y en ese sentido, desde muy pequeño, papá y mamá se encargaron de que nosotros tuviéramos siempre textos de lectura y de que nos tomáramos nuestros estudios con mucha seriedad. Por eso en mi casa siempre antes, cuando los fines de semana, antes de irnos al play o a cuidar del ganado, de las vacas, de las gallinas que criaba mi papá y de los chivos de Qué mi bien. madre, había que leer en voz alta y había que leer en silencio. Okay. Nosotros recibíamos periódicos que a todos le llamábamos El Caribe. Yo no recuerdo bien si realmente eran únicamente ese periódico, pero a todos los periódicos que llegaban a mi pueblo a través de un ex esposo de una tía mía cuyos primos vivían con nosotros. Este señor de origen inglés, siempre que nos visitaba llevaba lecturas de Paquitos a Batman, Superman. Y entonces, en ese ambiente de lectura de esos textos y más adelante de los artículos del periódico y luego de décima, porque había la costumbre en aquellos pueblos de aquel entonces de aprenderse las décimas populares, por ejemplo, Juan Antonio Alix Ok. y las criollas de Arturo Pellerano Castro y recitarla. Luego, con el correr del tiempo en la escuela, tuve buenos profesores. Yo recuerdo a la maestra Neji Terrero, que ahora mismo vive en los Estados Unidos, pero yo apenas cursaba un cuarto de primaria. Esta le marcó. Correctamente, nunca la he olvidado porque como un símbolo educativo. Y esta nos introdujo en la lectura de obras literarias adecuadas para el nivel, de Perfecto. textos para niños y de otros tal vez más avanzados, pero que leía con nosotros, como Cosas Añejas, que recuerdo que fue el primer libro completo Ok. que yo leí Un clásico. en mi infancia. Así es. Exacto. Y ya cuando empieza a realizar esas primeras reflexiones, ya escritos, vinculado a lo que es la lingüística y al estudio del discurso en todas sus formas. En el bachillerato, recuerdo que en primero de bachillerato tuve una maestra
de muy buena formación, llamada Fela, doña Fela, con un temperamento y un carácter extraordinario. Sí. De eso ha pasado, por supuesto, más de 30 años y todavía yo tengo fresca en mi memoria imágenes de su docencia. En ese entonces yo empecé a redactar lo que fuera una especie de relato. Yo no sé de qué era, yo no lo definí, si novela, cuento, pero sé que le puse como título la comarca turca. Okay. Y entonces en un ¿Qué edad cuaderno, tenía usted, disculpe? Yo tenía unos 14 años, si mal no recuerdo. Okay. Entonces empecé yo todos los días, siempre de noche o por la mañana, los fines de semana, escribía una página de lo que yo me imaginara, sin tener ninguna formación en el ámbito literario, pero sí siempre preocupado por el dominio de la escritura, okay. Por adquirir fluidez en la redacción, y también me preocupaba por cuidar mi dicción, mi forma de hablar. Mis padres eran muy enfáticos con eso, aprender a hablar, y yo me lo tomé muy en serio. Así que el bachillerato mío, algunos profesores me marcaron, y en ese proceso yo empecé a redactar algunas poesías que no respondían a ningún canon. No, obviamente. Porque yo no tenía en ese tiempo esa formación. Tampoco tuve profesor en mi bachillerato con formación literaria, a excepción del maestro Bienvenido Romero Boció, que sí tenía y tiene muy buena formación en los ámbitos de enseñanza de la lengua, de la literatura y de los procesos de producción escrita. Recuerdo en cuarto de bachillerato a la profesora apellido Reyes, María de los Reyes Reynoso, en paz descanse, que nos pidió redactar un ensayo. Yo redacté un ensayo que ya no recuerdo de qué trata, pero yo era muy tímido, bueno, no tanto, era un poco tímido, casi no hablaba. No lo quise leer y un compañero dijo, pero él redactó algo que parece, y entonces me obligaron a leerlo y todo el mundo lo aplaudió. Entonces, a partir de ahí, esa primera lectura pública que yo hice de un texto mío me motivó, me hizo ir perdiendo el temor a leer y a escribir con mayor soltura. Así es, todo esto luego le lleva a estudiar la carrera de licenciatura. ¿En qué? Sí, antes de eso recibí una beca casi para graduarme del bachillerato para estudiar educación. A propósito de que hoy se conmemoran 185 años del natalicio de Eugenio María de Hostos, fundador de la primera escuela normal en la República Dominicana. Entonces esa beca precisamente fue para asistir al internado de la escuela normal del recinto Urania Montaz de San Juan de la Maguana. Y ahí yo tuve el privilegio de contar con un grupo de profesores hostosianos comprometidos con la formación de sujetos con criterios éticos. Profesora como la maestra Rina de León en el área de lengua española, el profesor Julián Fernández Muñoz, ambos profesores de esta universidad, y otros profesores en el área de ciencias sociales como Enrique Montero Brito, en el área de la enseñanza de la matemática, biología, física y química, Rosa Contreras, la profesora Martina Sánchez. Tuve profesores con un alto nivel, el profesor Jorge Sención, del área de filosofía. Muy querido. Esos profesores me enseñaron a aprender. El profesor Julián Fernández fundó un taller literario del cual yo formé parte en su proceso inicial, su etapa inicial. Perfecto. Y allí él me orientó con relación a las obras literarias que debía haber leído en el bachillerato y que por cuestiones entendibles no lo había hecho. Y más adelante en el tiempo, ya como habíamos referido al inicio, usted procede para el año de 2013 a ingresar a la Universidad de Atlanta con el propósito de realizar su tesis doctoral. Quisiéramos ver cuáles fueron esas líneas puntuales y cuál fue su investigación y cómo eso, por supuesto, conecta con la educación, el análisis del discurso, etc. Sí, la maestría en lingüística aplicada a la enseñanza del español que yo cursé aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo me abrió las puertas para ese doctorado en filosofía del lenguaje.
sobre todo porque en ese programa de maestría tuve la oportunidad de conocer intelectuales en el área de lingüística, don Celso Joaquín Benavides García, que fue mi amigo y asesor. De hecho, el último aporte que él me hizo como mi acompañante, mi mentor, fue leerme mi tesis doctoral de la Universidad de Atlanta, que fue un estudio, si se quiere, experimental, empleando discursos y estrategias que tenían como fin determinar hasta qué grado esos ejercicios con estructuras discursivas problematizadas podían contribuir a que los estudiantes universitarios que ingresaban a la universidad a través del plan de nivelación pudieran desarrollar sus competencias intelectuales y lingüísticas en esos primeros 2 semestres que habían sido preparados por la universidad. De manera que la lectura de autores en esa línea, como Lawrence Steinhaus, un autor inglés con un libro que plantea la investigación como método como base para la enseñanza, el método de Ruben Forestein de la Universidad de Jerusalén, lo apliqué desde esa psicología del aprendizaje a estructuras discursivas y desarrollé un método, si se quiere, que publiqué en un libro en el año 2013, cuando el doctor Rafael Morla era decano en su segundo periodo de esta institución, titulado Lingüística Cosmológica. También publiqué un año antes, parte de esa investigación doctoral, el libro Estrategias para el análisis y la producción de discursos académicos. De manera que ese doctorado me abrió las puertas para poder compartir con mis colegas, profesores, lo que aprendí en ese proceso de investigación. Pero previo a ello, la plataforma para acceder a ese doctorado fue la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Primero, la especialidad en lingüística que me permitió participar en concursos de oposición e ingresar como profesor en la Escuela de Letras, la Cátedra de Lingüística. Y luego la maestría en lingüística aplicada a la enseñanza del español. Posteriormente a ello fue que me inscribí en la Universidad del País Vasco y cursé el doctorado en filosofía del lenguaje, en filosofía para un mundo global. Ese doctorado me puso en contacto. ¿Qué sería el segundo? Sí. El segundo doctorado. Me puso en contacto, es un máster conducente a doctorado. Exacto. Me puso en contacto con autores importantes del pensamiento complejo, como son el método de Edgar Morin, pero más allá, la Escuela de Frankfurt fue muy importante para el desarrollo de las teorías del análisis crítico del discurso, puesto que hasta ese momento lo que yo había estudiado había sido el discurso docente, concretamente el discurso docente del profesor de español. Y por eso las investigaciones que he publicado en libros, en unos 10 libros, el 10º saldrá ahora, y 9 artículos indexados en revistas internacionales, amén de las publicaciones periódicas en el periódico Acento, almomento.net y otros, tienen que ver con el discurso del profesor, el discurso docente, con la educación dominicana preuniversitaria y universitaria. Tuve la oportunidad de estudiar el curso de lingüística general por recomendación del profesor Celso Benavides, a quien, como ya dije, conocí en el contexto de la maestría en lingüística aplicada a la enseñanza del español aquí en nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Celso Benavides me mostró que si yo entendía bien el curso de lingüística general, podía comprender la lingüística en sentido pleno y la semiótica en un sentido lato, amplio. Entonces, para ello, practiqué con él un método de estudio, un método de lectura. Yo tuve que leer el curso de lingüística general 3 veces en una primera instancia con su asesoría para poder contextualizar cada uno de sus elementos y poder entender el positivismo en lingüística, el estructuralismo. Y a partir de allí, entonces, pude comprender cómo se desarrollaban los procesos docentes. Recuerdo que también
leímos la historia de la lengua española de Rafael Lapesa y el fundamento de historia de la lengua española de Celso Benavides. Leímos un conjunto de obras del ámbito filosófico también con el profesor Manuel Matos Moquete, a Mijail Baftin, el ruso, a Todorov, a Gerald Genet, a Greimas, a Roland Barthes. Lo conocimos a través de la enseñanza del eminente intelectual y gran creador de lenguajes, Manuel Matos Moquete. De manera que yo, la formación que he recibido de mis profesores han sido determinante en mi forma de comprender y de abordar las humanidades y los discursos. Sí, así es. Observamos ya que desde hace ciertos meses usted se encuentra analizando, reflexionando sobre una de las obras escritas por Andrés L. Mateo. Quisiéramos ver su parecer sobre el particular. Hace tiempo que leí algunas de las obras de Andrés L. Mateo. La primera vez que intenté hacerlo, no tenía la formación y los referentes que me permitieran acceder a la literalidad de la otra Penélope, por ejemplo, en el año 1998. Sin embargo, desde hace alrededor de 8 años, me puse a leer una novela de él que compré en Cuesta, con el título Pisar los dedos de Dios. Es una joya que me encantó y a partir de ahí seguí buscando. Me topé con la balada de Alfonsina Bairán, que también compré en Cuesta. Luego compré de él La otra Penélope en una edición novedosa, y su novela más reciente, La balada de Alfonsina Bairán. Bueno, El violín de la adúltera es la más reciente. La balada de Alfonsina Bairán es su tercera novela. Entonces siempre tuve esa inquietud. La leí y redacté algunos artículos para alimentar mi columna del periódico Acento. Sin embargo, la lectura de autores como Thomas Hobbes, en la que describe la lucha del todo contra el todo, de la condición humana de los sujetos cuando no están sometidos a la normalización social, y algo que él establece, porque él introduce la idea de un contrato social que luego trabaja Jean-Jacques Rousseau en su texto de ese mismo título, para indicar que el hombre, aunque como establece Hobbes y también establece Immanuel Kant, nace malo por naturaleza, se puede educar, puede ser educado, y esto puede lograrse porque la sociedad tiene esa virtud de corromper para bien o para mal. Y entonces en ese sentido Jean-Jacques Rousseau también publicó dentro de los múltiples libros una novela muy interesante, El Emilio o de la educación, en el que plantea la importancia de la educación basada en el conocimiento de la naturaleza, del propio hombre y de su mundo. Leí otros autores franceses dentro del marxismo, Usted llegó a... en su versión francesa, a Luis Althusser, por ejemplo, Ideologías y aparatos ideológicos y de Estado, y ahí pude ver cómo esa normalización social se combina con la primera faceta de la condición humana, que es la natural. La naturaleza humana es la primera faceta, porque el hombre nace con la facultad de raciocinio, la capacidad de poder razonar y la capacidad de hablar, con el lenguaje, capacidad únicamente humana que le permite hablar. Y entonces, ¿qué sucede? Ese hombre, ese ser humano que nace con esas condiciones, lo hace dentro de un contexto social y recibe como primera normalización un nombre que no lo eligió. No es libre por eso, dice John Locke en el Tractatus II. Y recibe una lengua, es decir, un molde para el pensamiento. Recibe una religión, si sus padres lo son, o una cosmovisión del mundo, una filosofía de la vida. Eso es lo que yo veo en las obras de Andrés L. Mateo,
a través de haber hecho un recorrido por las principales obras desde la Grecia clásica hasta las novelas del siglo XX, la condición bárbara humana que describe Thomas Hobbes en el Leviatán y cómo la normalización social se esfuerza por moldear esa naturaleza que es bárbara, que es despiadada, que es criminal si no se somete a esa normalización social de los sujetos, del hombre. Así es. Hay observando todas las reflexiones que usted ha realizado, hubo uno de los escritos que nos llamó particularmente la atención y que conecta directamente con aspectos relativos al sistema educativo de la República Dominicana. Y es lo que tiene que ver con esa lectura de corte interpretativa, ¿verdad? Que lleva a una especie que no permite la configuración de un sujeto crítico. Quisiéramos sobre ese particular que nos expresara los puntos esenciales. Bueno, dentro de mi línea de investigación del discurso docente, del profesor dominicano, universitario y preuniversitario, yo planteo que en los niveles preuniversitarios la lectura que se enseña es interpretativa y no una lectura con fines de comprensión, porque la comprensión, el proceso de comprensión es complejo. Incluye primero esa interpretación, pero más que la interpretación, la decodificación, con el objetivo de que la información nueva encontrada en los textos se pueda internalizar en una memoria a largo plazo y no una memoria sensorial, que es una memoria fugaz de horas, de días. La memoria a largo plazo es aquella en la que nosotros podemos almacenar en la memoria la información y luego nos permite producir discursos, textos nuevos. Entonces, ¿qué sucede? Que la única forma posible de poder evaluar la lectura comprensiva es la producción de textos. Imagínese usted un profesor con 40 estudiantes en su salón de clase y con 10 grupos de estudiantes a la semana, y si lo multiplicamos, entonces nos va a dar unos 400 estudiantes. Si como mínimo por semana un profesor aplicara un proceso de lectura comprensiva para que los estudiantes produzcan esos textos, tendría que corregir alrededor de 400 textos, lo que no sería sostenible. Humanamente no es posible. Humanamente no es posible. Y por eso los países que comprenden bien lo que significa la calidad de los procesos educativos, no cargan a sus profesores con tanta docencia y con tantos cursos que hasta los fines de semana están dando talleres de cómo planificar. Yo postulo también que el sistema educativo hispanoamericano, incluyendo el español, está lleno de muchas estrategias de idiotización de la clase docente para que no tengan ese tiempo de poder enseñar ese proceso de lectura comprensiva, que es lo que en definitiva va a contribuir a que nosotros estemos formando no estudiantes que solo sepan repetir, sino estudiantes que reflexionen en cuanto al contexto social, histórico y geográfico en el que están viviendo, y que por vía de consecuencia puedan sentirse comprometidos con la preservación y defensa de su patria. Entonces esa es la lectura que nosotros defendemos y hemos criticado en una serie de artículos que hemos publicado en el periódico almomento.net, en el periódico digital Acento. Tenemos una columna ahí que alimentamos asiduamente, y en otros trabajos que hemos publicado en revistas indexadas, como la revista pedagógica de la Pucamaima, la revista del INTEC, y en la revista de aquí, la revista Enfoques de la Escuela de Letras. Así es. Ahí usted observa una realidad material que impide de alguna manera que se pueda realizar de manera efectiva el proceso de aprendizaje, de transmisión de ese conocimiento, y que, claro está, de alguna manera también hace que de lo que se trate es de una lectura más bien interpretativa, no una lectura que permita un análisis crítico. Entonces,
Usted refiere lo que tiene que ver con la cantidad de estudiantes que puede haber en un aula, que obviamente no va a permitir que el docente pueda concentrarse en hacer lecturas, por lo menos sobre los escritos que han realizado esos estudiantes. Y eso nos lleva, por supuesto, a preguntarnos de que si existen otros elementos, otras condiciones en las escuelas de nuestro país que de alguna manera no permite la configuración de un sujeto crítico, y sería interesante también ver cuál es la situación del sistema educativo de la República Dominicana hoy en día, partiendo, claro, de los resultados que en los últimos años nuestros estudiantes tienen cuando son evaluados en el ámbito de la matemática, en el ámbito de la literatura, por supuesto, en el ámbito de la física, etc. Esa pregunta es muy importante, sobre todo porque en nuestro país no existen políticas públicas orientadas al estudio de los textos literarios que históricamente han producido nuestros intelectuales. Pero no solo textos literarios, también textos históricos, filosóficos, sociológicos y antropológicos. La literatura es mucho más abundante, pero no existe estudio en República Dominicana, estudio suficiente. Y como resultado, no contamos con el banco de textos literarios que puedan ser sugeridos para ser leídos en los diferentes niveles de la educación. O sea, si nosotros preguntamos cuáles son las novelas en el ámbito hispanoamericano, escritas en lengua española, que deben leer los bachilleres de nuestro país, la respuesta es no lo sabemos, porque no existen, no han sido catalogadas. Por supuesto, hay profesores que por esfuerzos propios han hecho algunas investigaciones. El profesor, por ejemplo, también novelista y escritor, Avelino Stanley, publicó un catálogo, pero no un estudio. Y es un catálogo muy interesante que solo llega hasta el año 2012 y que muestra cómo a través de el siglo, él empieza en 1980, pero nosotros sabemos que la novela aquí es de 1856 con Pedro Francisco Bonó, el Montero. Y a partir de ahí vino el Enriquillo y surgieron muchísimas otras novelas como Cañas y Bueyes en el siglo XX, La Mañosa, de las que son de la era de Trujillo, etcétera, etcétera, etcétera. Contamos con más de 1000 novelas en la República Dominicana, pero ¿cuáles son los investigadores que se han dedicado en el ámbito de la pedagogía y de la literatura a estudiar esos textos que son representativos de la cultura autóctona dominicana, que tienen capacidad de trascender el fenotipo de lo que ha sido la conformación del Estado democrático y de derecho de la República Dominicana? Bueno, encontramos a don Andrés L. Mateo, que ha hecho investigaciones como es mito y cultura en la era de Trujillo, su tesis doctoral en la Universidad de La Habana, Premio Nacional de Ensayo Científico, pero es una crítica al gobierno, a la dictadura de Trujillo. Cuando nosotros, por ejemplo, precisamente leemos las novelas de nuestro intelectual Andrés L. Mateo, amén de que disfrutamos de una prosa literaria, de una prosa poética, artística, del poder de la palabra de ese autor, llegamos a comprender de frente a la realidad real, valga la redundancia, a la historia, cómo operaba a través de esa prosa el sistema dictatorial en el que más de 50,000 personas, dicen los historiadores, algunos, aunque no se ponen de acuerdo, fueron asesinadas en ese proceso. Y luego, por ejemplo, en la otra Penélope, cómo en esa segunda dictadura de los 12 años de Balaguer, basándome en opinión de los historiadores que he consultado, desaparecieron y murieron más de 11,000 jóvenes de República Dominicana. Y como en esa guerra de abril no se sabe, como dice, por ejemplo, el profesor Alejandro Paulino, no se sabe con exactitud cuál fue la cantidad de jóvenes que murieron y de dominicanos que murieron.
en esa guerra porque lo enterraban en fosas comunes y otros, la familia no aparecía por temor a que fueran encontrados. De manera que estudiando la literatura dominicana, además del goce estético, es posible crear conciencia para que las futuras generaciones y las presentes comprendan lo mucho que ha costado a nuestros padres fundadores, a nuestros antepasados, el establecimiento de un Estado lo más parecido posible a una democracia. La literatura y el estudio literario no ha sido fortuito, de manera que la limitante ha estado en políticas públicas, implementación de políticas públicas que vayan en pro de la investigación de nuestra literatura, de nuestra cultura, con el objetivo de elegir y de sistematizar las obras que sean representativas del fenotipo cronotópico dominicano para formar ciudadanos. Y ya para finalizar, ¿cómo entiende usted que debe de ser mejorado el sistema educativo en la República Dominicana? ¿Cuáles son las medidas que deben de ser asumidas para que efectivamente podamos tener jóvenes que puedan desarrollar interés por la lectura, que puedan desarrollar interés por la literatura, por la novela y por supuesto también de esa manera lograr tener una formación que le permita vivir de manera digna y más vinculado a lo que es un Estado social y democrático de derecho? Bueno, la respuesta a esa pregunta es compleja y difícil de responder por todo lo que ello implica. Sin embargo, hay cosas, aspectos que uno puede sugerir que pudiesen contribuir a la mejora de la enseñanza. Nosotros, en mi caso, como he sido profesor de todos los niveles de la educación, yo alfabeticé los primeros años, trabajé en nivel, en la intermedia, como se le decía antes, a séptimo y octavo, y luego en el bachillerato enseñando matemáticas y lengua española. Y estoy totalmente convencido de que esos procesos educativos dan resultado cuando el profesor puede hacer un trabajo consciente, responsable, corregir y devolver. Entonces, una de las medidas sería reducir la cantidad de horas de clase que tienen los profesores y aumentar, por supuesto, las condiciones en las que ellos puedan preparar su docencia. No esa planificadera. Me refiero a que haya en las escuelas, en todas las bibliotecas, en todas las escuelas bibliotecas, tanto presenciales como virtuales, pero que haya personas preparadas en orientar los procesos de lecturas, lecturas de todo tipo. Para ello, por ejemplo, la tanda extendida no debería ser un periodo, un espacio de tiempo en el que los estudiantes vayan a hacer las tareas que le dejaron los profesores en la mañana. Y no deberían ser los mismos profesores que estén en esa tanda extendida supervisando ese trabajo. En la tanda extendida debería haber artistas que enseñen música, que enseñen a tocar guitarra, diferentes instrumentos, que enseñen cultura, pero debería haber teatristas que enseñen teatro, debería haber cinematógrafos que enseñen cine, debería haber costureras que enseñen a coser, a tejer, albañiles que enseñen albañilería, de manera que cuando esos estudiantes egresen de ahí puedan contar con una educación complementaria, como sucede en algunos politécnicos que sí funcionan en el país, que los estudiantes egresan con algún tipo de formación. Pero en cuanto a esa formación que es la humana, porque primero tienen que ser sujetos situados en su contexto, en su país, se requiere mejores condiciones que permitan a los profesores crear espacios favorables para el desarrollo de las competencias humanas, intelectuales, socioculturales, lingüísticas, comunicativas, pero ante todo, competencias humanas. Muchas gracias, Gerardo Roa, por concedernos esta entrevista. Para mí un honor, siempre a la orden.